olvídense, ningún modelo matemático puede predecir precios. Ahora, como ustedes ya saben, eso ya también se aplica a los temblores. No hay modelo matemático que prediga los temblores. ¿Han oído? Sí. Es igual con los precios, nadie los puede predecir. A ver, díganme, ¿quién le atinó a este precio? Nadie. Bueno, y es una, miren, me dejó tan feliz que pienso venir la próxima semana. Bueno. Entonces los austriacos dicen, nadie debe meterse en asunto de precios, porque son las señales maravillosas para los productores. ¿Qué dicen los productores? Los jitomates están a un alto precio. ¿Qué dicen los productores? Díganme. Pues vamos a producir jitomates. ¿Sí? Que los limones bajaron mucho de precio. ¿Van a producir limones? No. Eso es lo que da señales para que la gente, los oferentes, los productores estén normando su actividad empresarial. Entonces dice, nadie debe estorbar a la formación de precios. Pero los impuestos, no, ni les cobres. Bueno. Entonces dice, deben ser los precios de mercado. La sexta ecuación, esta es una ecuación maravillosa, seguro ustedes la conocen. Es la ecuación de los banqueros. A los banqueros los odian mucho. Y hay películas que se han hecho para denostarlos y todo esto. Es un error. ¿Sí? Cuando se deja la banca libre, si en algún momento, esto es algo tan nuevo que todavía no hay ningún país que lo tome, pero cuando se deja que la banca sea libre, las tasas se regulan por sí solas. No necesita que un burócrata, que nada más porque el compadre lo puso en la hacienda, va a determinar las tasas de interés. No. ¿Cómo se deben o quién debe determinar la tasa de interés? O sea, la tasa que cobra el banco o un prestamista, como quieran. ¿Quién debe determinar la tasa de interés? El mercado. El mercado, exacto. O sea, el cliente con el que ofrece el dinero. Si es una tasa, si es un préstamo a largo plazo porque la persona va a poner una empresa grande, pues a lo mejor la tasa es menor, porque la está garantizando además con la planta productiva. Y si el préstamo es para alguna contingencia, que mañana lo va a pagar, la tasa de interés aumenta. Pero no es algo que alguien deba controlar. Eso es un asunto de oferta y demanda. Por ejemplo, no sé si se han dado cuenta, en los peceros, cuando van a tomar el pecero para acá, hay un despachador, que es el que está dándole salida a los vehículos, ¿sí? A veces ese es el prestamista, y les presta dinero, a veces a una tasa del 10% a la semana, o si van ustedes a la central de abastos, ¿saben que hay préstamos por horas? ¿Sí? ¿Por qué? Porque en ese momento necesitan el dinero, sale, te doy el 2% por una hora. Y bueno, la gente lo paga porque hace su cálculo económico, dice, aunque sea una tasa alta, 2 pesos por hora, imagínense, calculando así, los que quieren usar sus matemáticas dicen, entonces, al día, ¿cuánto saldría? Y en el año, no, pues sale muchísimo. ¿Sí? Pero en realidad, el mercado es el que está normando la tasa de interés y está satisfaciendo los gustos y necesidades o caprichos que tiene la gente para tomar créditos a corto o largo plazo. Entonces, es más, yo espero que algunos de ustedes aquí, matemáticos, los matemáticos son muy buenos para estas cosas, en algún momento se animen a hacer banca, porque en México hace falta y no se ha desarrollado por tanta regulación que tiene el gobierno. Pero una banca realmente debería de ser tan fácil como que si ustedes tienen un garage, simplemente levantan la cortina y dicen, aquí está el banco Ángel Romero. Ángel, pues un banco. Entonces la gente, ¿qué es un banco? En realidad es algo que capta dinero y lo presta, nada más. El banco mínimo se llama caja de ahorros.
Y si eso se va desarrollando, se transforma en una gran institución. Y hacen falta bancos, financieras, aseguradoras, todos esos instrumentos que estamos en la calle, estamos en cero prácticamente. Bueno, entonces los austríacos dicen, deja que la banca sea libre, no denostes a los banqueros, porque además, mira, supongamos que un banquero se hace millonario. Es un gran pecado porque se hace millonario. Que hay mucha desigualdad. Hay gente que gana poco y gana $1 millón diarios. Como que se ve mal, ¿no? Pero ¿saben qué? Es un bien. Y simplemente tiene que pensarlo así. Este muchacho, cuando estaba pobre, se comía un pollito diario. Ahora que gana $1 millón diarios, ¿cuántos pollos creen que se come? Uno. Exactamente, uno. Quiere decir que todo lo que gana, así, muchísimo, en realidad lo que él gasta es muy poco. Y la pregunta es, entonces, ¿qué hace con el dinero? ¿Lo guarda en el colchón? ¿Tiene una caja fuerte como Rico MacPato? ¿Se avienta sus clavados para darse baños de dinero? ¿Qué es lo que hace? Naturalmente lo tiene que invertir. ¿Para qué? Para ganar más. No es porque sea buena gente, es para ganar más, que así debe ser. Pero cuando lo invierte, está comprando materia prima, está contratando gente, está generando nuevos productos. La sociedad dispone de más bienes. ¿Dónde está el pecado? Hay gente que dice, no, pero es que esa es mucha desigualdad. Lo que tenemos que hacer es, a ese rico hay que quitarle la mitad. ¿Y a quién se le da? Pues al gobierno. Para que lo use, ¿cómo? Pues para darle a los diputados, a los senadores, a los legisladores, a los partidos políticos, al INE, etc. ¿Les gusta? No. Si ese dinero se hubiera dejado a este empresario, porque su papel se desvela por ver dónde coloca el dinero, donde sea más productivo, ¿sí o no? Claro. Y cuando está pensando, él piensa en productividad, piensa en ganancia, déjalo que piense así. ¿Por qué? Porque está beneficiando a la gente, aunque no sea su propósito. Entonces, ¿por qué molestarlo? Ahí está el beneficio. Este es el consumo. El consumo en realidad es una curva, es una horizontal. No consume más. Pero supongan que consume más. Supongamos, como gana mucho dinero, se construye un palacio en Guadalajara, otro en Monterrey, otro en Cancún. ¿Está cometiendo algún pecado? No. ¿Por qué? Porque está comprando tabiques, compra cemento, contrata albañiles, ingenieros. La gente está feliz. Entonces, ¿por qué molestarlo? ¿Por qué quitarle el dinero? ¿Por qué creemos que va a usarlo mejor el gobierno que él? No es así. Y a lo que deberíamos de aspirar es a que haya mucha gente de este tipo que gana mucho dinero, porque eso nos beneficia a todos. Entonces, ahí está un resumen, ya casi para terminar. ¿Ya están cansados? No. Ya casi para terminar, quiero que vean la diferencia entre las tres grandes corrientes de pensamiento, las tres grandes escuelas de la economía. Por un lado están los austríacos, los keynesianos, y por la otra, los marxistas. Los marxistas, ya saben, es planificación centralizada, todo el poder para el Estado. El Estado es el único que decide. No existen individuos. Existen trabajadores del Estado. Respecto al dinero, los austríacos dicen cantidad fija de dinero. Los keynesianos, que suba, hay que seguir produciendo. Y los marxistas, ¿qué dicen? No tenemos por qué preocuparnos por la moneda. No hay.
¿Para qué necesitamos monedas si el poder central puede distribuirles? A cada uno les da su frijolito, les da su maicito, les da su frutzi, no sé qué. Respecto a impuestos, ¿qué dicen los austríacos? Baja los impuestos y de ser posible a cero, no necesitas tanto dinero. ¿Qué dicen los keynesianos? Hombre, ¿qué te pasa? A la gente hay que cobrarle más, cada vez más. O sea que la derivada con respecto al tiempo siempre es positiva. Hay que cobrarles y cobrarles, cobrarles. Bueno, de hecho Lenin decía, Lenin nomás, ya no me acuerdo muy bien, decía, cuando quieras llegar al socialismo, lo único que podrías, o es uno de los caminos muy efectivos, dice, cobra impuestos, cobra más impuestos y cobra más impuestos, y con eso llegas. Tiene lógica, ¿no? ¿Por qué? Porque más impuestos es más poder para el Estado y por lo tanto menos poder de decisión para los individuos. Entonces llegamos al socialismo. ¿Socialismo qué es? Poder del Estado. En cuanto a regulaciones, los austríacos dicen, una regulación, ¿para qué te quieres una ley de 800 artículos? O en México, ¿son cuántos? 136. 136 artículos. Es demasiado y además siempre le están metiendo y modificando y al gusto de los gobernantes. No necesitas tanto. Establece el principio de respeto a la propiedad privada y con eso tienes para crecer. Los keynesianos dicen, hay que poner más regulaciones, todo esto necesita regulaciones. Ya se metió Uber, vamos a regularlo. Y los marxistas, ¿qué dicen? Las regulaciones las hago yo, ¿sí? O sea, yo soy el que dicta qué van a comer ustedes, qué van a vestir, con quién se van a casar, cuánta educación van a tener. Esa es decisión de Estado. En gasto de gobierno, los austríacos ya saben, gasto de gobierno, cero. Bueno, no seamos tan crueles, un poquito nada más, ¿sí? Pero bájale. Los keynesianos, no, gasto de gobierno hay que subirlo, que suba. Y los marxistas dicen, pues no te preocupes por eso, porque nosotros somos los que gastamos todo, nosotros decidimos en qué se va a gastar, cómo se va a distribuir todos los bienes que se produzcan aquí. En precios, los austríacos, precios de mercado. Los keynesianos, ¿qué dicen? Pues los precios es una función según lo que necesita el Estado, ¿sí? Es una política de Estado. En los marxistas pues no hay precios, ahí no interesa porque la distribución se hace de manera centralizada. En banca libre, banca controlada, y en los marxistas pues no hay banca, simplemente. Bueno, me gustaría dar, ¿cómo le llaman en la música? Cuando termina, sí, un poquito más, ¿no? Denme 2 minutitos nada más. Es que me encanta el otro tema. Es uno al que me dedico. Nada más por decir algo. Dicen los austríacos, siempre nos estamos moviendo entre estos dos paradigmas. Planificación central y mercado. Así están los países, ¿sí? Cuando impera mucha ignorancia, pues se van para allá, se van para acá, y así están fluctuando, están jugando entre esos extremos. Bueno, ahora ahí va este tema, que podría causar mucha polémica, pero es algo sacado de los austríacos. Dicen, a ver, vamos a revisar tu sistema educativo. ¿Cómo es el sistema educativo que tiene? Pues el gobierno usa recursos que saca del pueblo. ¿Es cierto, sí o no? Sí. Los gobiernos no producen recursos, los gobiernos no producen riqueza, ¿cierto? Claro. Entonces, una vez que saca del pueblo, de los contribuyentes, propiamente de la iniciativa privada, ¿qué hace con estos recursos? Bueno, por acá hay muchas flechas que no las vemos, pero entre otras se va a las escuelas, a las universidades. No le puse el nombre para no herir susceptibilidades. Así. Estas escuelas van a vivir de lo que les da el gobierno. ¿Cuál es el objetivo?
que por ahí pase una porción del pueblo, que se llaman alumnos, pasen por ahí sin pagar. ¿Sí o no es el sistema de educación gratuita que tenemos? Sí. Ese es. Y los austríacos que dicen, estás mal. Está muy mal, porque eso te produce muchas perversiones. El dinero se pierde de aquí para acá. ¿Sí? Llega aquí y transforma a los que están en la cabeza en reyes que usan los dineros como se les pega la gana. Desvían, sobrefacturan, hacen compras indebidas, las usan para sus campañas, en fin. ¿Será cierto eso? Pues, así todos, todos. No, en el poli no. Y al final, para que los alumnos, aquí, si me quieren aventar jitomatazos, a mí que los necesito. Para que al final los alumnos vayan a ver qué les dan en las escuelas. Nos dejen el papel de limosneros. A ver qué nos dan. Bueno, cámbiale el sistema, dicen los austríacos. Cámbialo. ¿Cómo? El dinero no debe ir a las escuelas. Debe ir a los estudiantes. Al estudiante el gobierno, todavía está interviniendo el gobierno, no les gusta mucho a los austríacos eso, pero lo dejan intervenir. Ok, el gobierno le da su cheque o voucher, como ustedes van a ver en el librito. Todos mis libros los pueden bajar en PDF. Bueno. El gobierno le da al alumno y el alumno elige escuela. Aquí está mi pago. ¿Qué me vas a enseñar? Ah, oye, ¿cómo que te estoy pagando? ¿Saben cuánto cuesta un alumno? No voy a hablar del poli. No, voy a hablar de la UNAM. ¿Sí? ¿Saben cuánto cuesta un alumno de la UNAM hoy día? ¿Tienen idea más o menos? Algo así como 16,700 pesos mensuales. ¿Sí? Mensuales. Es decir, si ustedes dividen todo el presupuesto que recibe, que ahorita no me acuerdo ni cuánto es, tiene muchas cifras. Como 40,000 millones de pesos. Algo así, 40,000. Si lo dividen entre todo el número de alumnos, les da más o menos así, 16,700, algo así. Bueno. Y dice, ay caray, no es cosa, no es cualquier cantidad. Quiere decir que al año pues, casi son 200,000 por alumno. Pero no lo recibe el alumno, lo recibe la UNAM, arriba, el rector. Bueno, y lo distribuye. Ahora, si ustedes ven las cifras, vamos a ver las cifras. Cada nuevo periodo de entrada a la universidad, a la UNAM, 160,000 jóvenes quieren entrar. ¿Los reciben a todos? No. ¿A cuántos reciben? ¿Tienen idea? 12,000. Menos del 10%. ¿Sí? De esos 12,000, díganme, esos que ya entraron, les dieron matrícula, ¿todos se titulan? No. ¿Cuántos se titulan? ¿Cuántos les gusta? De 12,000, 1,000. Menos del 10%. Si ustedes dividen el presupuesto y dicen, vamos a verlo como caja negra, todos ustedes saben lo que es caja negra, ¿sí? Simplemente metemos dinero, metemos alumnos y deben salir titulados. Entonces dicen, vamos a prorratear, dividamos el dinero entre el número de prorrateados, a ver a cuánto nos está costando, o cuánto está costando a la sociedad formar un titulado, no pasante, ni medio pasante, nada de eso, titulado, ¿sí? En la UNAM. ¿Tienen idea de cuánto da? 3,400,000 pesos. Pero ahí les va, eso no es lo peor. Ahí va. Dice, bueno, ok, salieron 1,000, pero de esos 1,000, ¿cuántos se dedican a lo que estudiaron? O sea, médicos que se dediquen a la medicina, ingenieros a la construcción o no sé qué, a su ramo. ¿Sí? De 1,000,
300. Entonces aquí ahora la cuenta va a ser así. Dividen todo el presupuesto y dicen, ¿cuánto costó capacitar a un médico, a un ingeniero que realmente está ejerciendo? Más de 10 millones de pesos. Entonces, ahora compárenlo ustedes, ¿cuánto habría costado si a ese titulado lo hubieran mandado a una universidad cara, pagándole todos sus gastos, pagándole avión, casa, vestido, todo lo que quieran? ¿Habría salido más barato haberlo mandado a una universidad cara de Estados Unidos? Está distorsionado, totalmente distorsionado. A más de eso, de que hay una cosa indigna, de que ¿por qué admitimos que los que están manejando la UNAM, no el Poli, yo no hablo del Poli, ¿por qué admitimos que de 100 muchachos que querían entrar, al 90% con la mano en la cintura les dijo, tú no sirves para estudiar en mi institución? Oye, si lo estamos pagando nosotros, ¿tú por qué me dices que no sirvo? ¿No les parece indigno? A mí me parece. Entonces, los austríacos dicen, empieza a mejorar la educación con este sistema. Mete el subsidio directo a los estudiantes y los estudiantes que paguen en la escuela de su preferencia. Solo quiero que piensen, ¿qué pasaría si este sistema, no crean que es un invento nuevo, esto ya se está aplicando en otros países? ¿Qué pasaría cuando el dinero se mete así y esta universidad, la pregunta es esta universidad que era muy huelguista, ¿vuelve a hacer huelgas? ¿Va a hacer paros? Se saca a todos los estudiantes para hacer marcha e ir a bloquear instituto, Avenida Universidad. Se acaba todo eso, ¿sí? Y la gente se pone a trabajar. Digo, es lo que pasó en Suecia. Miren, este sistema primero se probó en Milwaukee. Milton Friedman lo escribió en 1955. Yo empecé a escribir sobre esto en el 90. Yo pensé que yo era el autor original de eso, pero cuando me dieron, alguien me bajó de la nube y me dijeron, no, eso ya otro lo escribió. Me dio la referencia, fui a ver su libro y decía casi las mismas palabras que yo. Yo dije, este tipo lo demando. Pero ya me dijeron, es premio Nobel. Dije, mejor vamos a decir que es la idea de Milton Friedman. Y ya me la quitó. Bueno, pero hasta 1990 empezaron a aplicar en Milwaukee. Se vio que era bueno a nivel básico. Se extendió a todo el estado de Wisconsin. De allí, los suecos tenían un gran problema en las universidades porque decían, es que es un relajo aquí. Los profesores hacen como que enseñan, los alumnos hacen como que aprendan, gastan recursos y no sale nada. No estoy hablando de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. ¿Sí? Estoy hablando de Suecia. ¿Okay? Bueno. Milton Friedman les dijo, metan el voucher, metan este sistema. Santo remedio, todo se empezó a componer. Y hay otras reformas que no se las digo porque ya me gasté el tiempo, creo yo, ¿verdad? Ya me la gasté. Bueno, pues les agradezco mucho, eso es todo. Muchas gracias. Sí, muchas gracias al doctor Santos Mercado y le vamos a hacer entrega de una carpeta y una pluma que le da la escuela. Muy bueno. Y a la vez un diploma que le da también la escuela. Muy bien, muchas gracias. Bueno, y por último, quiero responder a una inquietud de los que son becarios nacionales CONACYT. Han venido algunos a este seminario y una inquietud de ellos es un requisito que les pide el CONACYT para mantener, ¿no?, su beca, es una constancia. Entonces, si alguien está aquí con ese problema, si quieren al final lo platicamos, porque había un límite
asistencias para la constancia. En el caso de ellos, creo que vinieron al final, en las últimas conferencias, y en algunos casos alguien estuvo aquí, algunos por su tema de tesis de maestría. Entonces, si hay algún problema en ese sentido, si quieren al final lo platicamos. Bueno, pues ahora tenemos muy poco espacio porque ya se chutó todo el tiempo Santos, ¿no? Entonces, pues a lo mejor unos 5 minutos o 10 de preguntas las coordinaría el maestro Jorge Rubén Villanueva. Muchas gracias. Y le entrego el libro. Preguntas difíciles, por favor. Bueno, exacto. Ahí le va la primera pregunta. Sí. ¿Sí? En la R igual a 1, ¿verdad? La única regulación debe ser elegir, ¿verdad? Designar a los filósofos gendarmes. Ese fue el término, ¿verdad? Elegido. Mi pregunta es, ¿cuántos? ¿Quién sería la misión? ¿Los elegiríamos? Etcétera, ¿no? La siguiente pregunta es más delicada, ¿verdad? ¿Qué dice la escuela austríaca sobre, ¿verdad? La riqueza generada por el narcotráfico? ¿Sí? O sea, por las drogas. Y la tercera es más bien una especie de opinión, comentario, ¿sí? Yo creo, ¿verdad? Que finalmente la escuela austríaca llega, ¿verdad? Se me fue ahorita el nombre, ¿verdad? Si lo tenía en la mente, ¿verdad? O sea, nada sin nada, al anarquismo. Pero el anarquismo, yo creo que yo lo profesaría, o sea, yo lo admitiría, debe ser racional en este sentido. ¿Qué piensa usted al respecto? Ok. Muy buenas preguntas, muchas gracias. La primera ya se me olvidó que sí. Mi cálculo sería que al principio son muchos y después tienen que irse reduciendo. ¿Por qué son muchos? Porque en México todavía no aprendemos a respetar la propiedad privada. Una vez que entre a la educación y a los niños se les enseña el valor de respetar al prójimo, respetar sus propiedades, de no hacer fraudes, una vez que se va insertando en la cultura del mexicano, yo creo que cada vez se van a necesitar menos y menos gendarmes. A lo mejor al principio tendría que ser, no sé, 1 millón, no tanto, no, 100,000, digamos, pero tiene que irse reduciendo y esa debería de ser una señal de que se está haciendo bien las cosas, de que se vaya reduciendo. Sin embargo, bueno, el problema de aprender el principio de respeto a la propiedad privada es algo nuevo, ¿sí? A pesar de que uno podría decir, bueno, yo siempre lo he hecho, yo nunca he matado a nadie. Pues sí, tú no lo has hecho, pero no eres el único en este mundo. Hay gente que sí lo hace, y hay gente que roba, y hay gente que te hace fraudes. A ver, díganme una cosa. ¿Alguna vez han visto un equipo de fútbol, un juego de fútbol, América contra... ¿quién juega? Monterrey. Contra Monterrey, lo que sea. ¿Sí? ¿Alguna vez han visto un partido de fútbol sin árbitro? No. ¿Por qué? Porque aunque saben los jugadores que no deben dañar al otro, pero están predispuestos a dañarlo, a meterle zancadilla, a darle una patada, a darle, no sé, un cabezazo, ¿sí? Y entonces debe haber alguien que castigue eso y que le diga, tarjeta roja, te vas. Pues le pego al árbitro, no lo hayas hecho, ahora ya no juegas, nunca más. Bueno, no sé si así son las reglas más o menos. Pero si hubiera jugadores, 2 equipos que saben respetar al otro, que están dispuestos a nunca cometer errores, ¿necesitan árbitro? No necesitan. Entonces, claro, es una utopía, todavía no llegamos a ese punto. Entonces, yo digo que tendría que ir bajando poco a poco, ¿sí? Segunda pregunta. Los austríacos dicen, gobierno, ¿para qué te metes con el asunto de las drogas? No les hagas la guerra. Cada quien debe ser
dueños de su persona, cada quien debe tener el derecho de meterse el petróleo o la porquería en las venas. Esa es responsabilidad de cada persona. No lo vas a impedir poniendo un gendarme para cada persona, ni poniendo leyes que castiguen sembrar drogas o sembrar marihuana, sembrar